Foucault. Soy un fan de Foucault para que me Yo tengo entiendan el aún librito, se más. lo voy a prestar, porque lo ama. Cuando, Siempre habla de ya, Foucault. gracias. Súper. Para que lo entiendan, porque es que en serio que por lo menos las ciencias humanas estudian al hombre, pero no lo estudian para entender al hombre, sino para saber cómo controlarlo, ¿sí? Y en estas Exacto. épocas no solamente es Colombia, sino es el mundo, entender cómo nos controlan. Por eso yo sí los invito a ustedes, yo les envié la semana pasada, unas semanas, quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Colombia, y adicional pueden buscar quiénes son los medios de comunicación en el mundo y se van a dar una sorpresa que hoy en día el que está imponiendo la verdad sobre todas las cosas es Disney y tiene el control de todos los, de todo Fox, y ESPN, de todo control de todo como se está moldeando la sociedad y como se está moldeando la personalidad y las tendientes ideológicas las está controlando una cadena como Disney. Listo. Gracias, John. Pedro, dale. Bueno, Ay, yo girl. quería comentar algo respecto a un cambio de la Constitución del 91. Pues algo que a mí me llama mucho la atención es que antes de esa Constitución, pues como usted comentó, Colombia como tal estaba encomendada a Dios y a partir de 1991 ya Colombia se convirtió en un estado secular, donde hay como quien dice, hay una diferencia entre Estado y religión, porque antes de eso, pues Colombia, creo que Rafael Núñez había firmado un concordato en 1886, donde prácticamente le entregaba a la iglesia lo que era la educación y otras actividades. Hay una película que se llama, por ejemplo, El cementerio del cielo, donde pues en un pueblito, creo que en la región de Antioquia, una persona se suicida y lo intentan llevar a enterrar y pues la iglesia no permite que lo entierren porque pues ese se suicidó, es un pecado ahí mortal, ¿no? No sé cómo se diga. Entonces, pues ese cambio en 1991 de ya parte de la apertura económica, como hay una apertura de diferentes religiones, de diferentes ideas, y siento que es muy bueno. Aunque pues obviamente eso no se ha implementado pues a fondo, porque como tal, si usted mira en Colombia todavía existen días festivos que son solo para la Iglesia Católica, como lo es la Semana Santa o los días de los santos o lo que es la Navidad. Pues técnicamente yo considero que eso es inconstitucional porque les está dando preponderancia a una religión por encima de las otras. Y aparte de eso, bueno, quisiera comentar algo sobre la cuestión de lo que son los derechos. Y es que digo yo que en el momento cuando se están redactando derechos o ese tipo de cosas, es bueno que haya la máxima participación posible, porque los que están, como dijo el compañero respecto a lo de poder, de que hay unas personas en un poder que solo, pues como que dice, legislan para ellos, cuando se hizo esa declaración de los derechos fundamentales cuando de Revolución Francesa, esos derechos solo aplicaban para ellos. Por ejemplo, las colonias de Haití o las colonias de África no tenían esos derechos. Y cuando Estados Unidos sacó su constitución, esos derechos que iban ahí no eran para las mujeres ni eran para las comunidades negras, para los esclavos. Entonces, hay que revisar quién crea esos derechos, quién deja esos registros, porque muchas veces ellos están pensando solamente en satisfacer unos determinados sectores. Y algo adicional respecto a la Constitución pues, del 91 que comentaba el compañero John, es que digo yo que realizar una constitución en este momento, una constituyente en este momento, pues no lo veo como algo sensato, porque el problema con la constitución que ahorita es que no se aplica, que hay muchas normas y si usted va y revisa la legislación de Colombia, la constitución y todo, el documento está completo, cubre muchas cosas. Obviamente hay luces y sombras como todo, pero si se llegara a redactar un nuevo documento ahorita, quedaríamos en el mismo problema. Luce muy bonito en el papel,
pero que se llegue a aplicar ya es algo muy diferente. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por estar. Bueno, o sea, vamos a seguir con Cielo y Mónica y cerramos. ¿Listo? Dale, Hola, Cielo. hola. Bueno, la vez pasada cuando propusieron este tema, yo empecé como a revisar algunas notas y puse algunas notas en PowerPoint. Yo sé que los compañeros hoy, digamos que algunas de las cosas que había notado, pues es todo lo que han dicho los compañeros el día de hoy. Entonces, si me regalan un minuto, simplemente es como hacer una síntesis que creo que nos permite organizar un poco. No me demoro más de 5 minutos. Si están de acuerdo, Jefferson, si puedo, tendría que compartir pantalla, ¿es Sí. posible? Porque el host no me deja. Sí, ¿cómo haría eso, Jenny? ¿Tú sabes? No, yo desconozco hacerlo, Cielo, pero sí, Ella dale. solo Sí, pone share screen y tú sí, yo en la solo parte de Pero abajo es aceptar. que creo que está, te sale no share puedo, screen. ¿Cómo? no puedo, no me Sí, deja ahí porque debe salir. dice que el host no lo permite. Si quieren, yo intento a ver si de pronto me deja. Sí, puedes A ver. intentar. Ah, no. Tú Jennifer, tienes en que revisarlo, donde están Jeffer. participantes, haces clic ahí y ahí te da la opción para dejarnos compartir. Perdón, Claudia, ¿dónde? En participantes hay una pestaña donde ves los participantes, haces clic y ahí verás que se despliega un menú de opciones. Tengo una lista de todos los Y ya, participantes y Creo que ahí no es. sí. Creo que es donde están los tres, Debe dejar donde dice compartir More. dice pantalla. que el anfitrión inhabilitó. Debe ser habilitada por el anfitrión, por el que está haciendo el hosting de la reunión. Sí, Creo que sí. yo creo que es. Sí, soy No, yo, no, yo pero no soy, no sé es cómo Jenny. hacerlo. Ah, Jenny, sí, yo creo que Jenny. es donde dice More, en los tres punticos, no sé si está en el celu o en el computador, En el y donde computador. dice Meeting Settings, y allí creo que es donde dice Allow to, creo que es ese, sí, Allow to share screen for everyone, algo así. Mm, ¿No? no, me sale Sí. que dejar participantes que... A ver. Bueno, si no, ¿sabes qué, Jennifer? Otro día quedamos Sí, tú y yo Sí, y yo te me queda explico, tarea y yo te cómo explico hacer cómo. eso. Yo pienso que eso se hace antes de empezar el Zoom, el hosting antes de empezar el Zoom es donde empieza a hacer toda la habilitación de compartimiento de pantalla. Sin embargo, Pero- yo sugiero, Ya. sin Pero embargo, después, yo sugiero que de pronto lo comparta por mensaje para poder Puede ser. avanzar. Sí, sí. Pero es la posibilidad. Si no, quieres, no creo que se pueda. ¿no? Ya, ok. O si quieres los puedes leer punteados y ya. Y no los compartes. Es que no, lo que pasa es que digamos que lo que facilita tener como la parte visual es que podemos seguir un orden muy rápido, porque se han hablado tantas cosas y tan complejas en este tiempo que era como, yo digo, era una forma como de hacer un resumen, pero si quieres más bien la próxima vez, a manera de retomar lo que se hizo en esta sesión, podría hacerlo en los primeros minutos de la reunión, si estás de acuerdo, o sea, Sí, son solamente, claro. son como 12 diapositivas, pero no es así una cosa, es como las ideas generales, un poco de lo que hablaron ellos, y otros apuntes un poco profundizando en cosas más concretas de la Constitución del 91 que quedaron sueltas, o algunas precisiones porque pues digamos aquí hablamos muchas cosas, pero algunas cosas no eran tan precisas y sí es importante, digamos, aclararlas. Pero básicamente, digamos que lo que yo planteaba era una primera pregunta sobre qué era la Constitución.
Y de ahí en adelante planteaba un tema de lo que es la historia constitucional colombiana. Nosotros pues nos hemos detenido por obvias razones en lo que es la Constitución del 91, pero básicamente Colombia ha sido un estado muy inestable, digamos, a nivel constitucional. Nuestra historia constitucional comienza en 1810, es la primera, digamos, constitución hasta 1991, pero digamos que nosotros entre 1810 y 1916, en el marco del proceso de independencia, llegamos a tener 9 constituciones provinciales, no tenemos una sola constitución. Entonces, eso también, digamos, poder explicar eso, explica por qué se habla en la Constitución del 91 de un Estado unitario descentralizado y qué significa eso, ¿sí? Es ese tipo de cosas poderlas explicar, pero sí se requiere como poder tener los slides. Yo simplemente, tal vez para cerrar, me detendría en lo último. Bueno, como un resumen, la Constitución del 86 dura 105 años, en efecto es la más larga, es una constitución conservadora, pero también hay que tener en cuenta que fue una constitución que tuvo alrededor de 61 reformas y tuvo 2 hitos muy importantes, que son la Constitución de 1910 y la de 1936, que empiezan a hablar ya de los derechos fundamentales y empiezan a hablar de instituciones propias del Estado de Derecho, como la limitación al tema de la propiedad privada y el tema de la asociación y el sindicalismo, que era algo que don Jesús también nos planteó ahí. Entonces es un poco entender que, aunque se dice que esta constitución fue una constitución muy larga, sí tuvo unas reformas y tuvo unas reformas que coincidieron con momentos históricos en el país. Eso es también importante tenerlo como presente. Otra cosa que es súper importante es que Colombia, hasta la Constitución del 91, tuvo un estado permanente de excepcionalidad. ¿Sí? Como que por vía de la violencia que hemos vivido históricamente, el Estado limitaba los derechos. Esa es una cosa súper clave. Algo que mencionó Pedro hace poco era que se trataba de un Estado católico por vía del concordato. Él tiene toda la razón. La Iglesia Católica, digamos que tenía en sus hombros buena parte de la responsabilidad en temas de educación y que de alguna manera, pues nunca se permitió salir de ese dualismo de liberales conservadores. Y esto se agrava mucho más con la violencia de mediados de siglo y con el Frente Nacional. Bueno, ustedes saben, la muerte de Gaitán desencadena toda esta violencia. En el año 52, Laureano Gómez intenta como plantear una dictadura civil. Finalmente, liberales y conservadores apoyan la llegada al poder de Rojas Pinilla. Y esto es una cosa muy rara porque es una dictadura casi que consensuada entre liberales y conservadores. Es llamada una dictadura blanda. Y eso ha sido muy problemático porque digamos que cuando tú comparas la situación de otros países latinoamericanos, Colombia realmente nunca tuvo una dictadura del tipo de dictaduras del Cono Sur, sino que fue una cosa, exactamente, fue una cosa consensuada. Entonces es una dictadura muy rara porque si uno va a ver qué sucedió en la época de Rojas Pinilla, hubo unos avances, por ejemplo, en temas de infraestructura. El voto de la mujer se da durante la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces uno dice, bueno, esta es una cosa. ¿Y por qué digo que es problemático ese rótulo de dictadura blanda? Porque eso nos ha llevado a que Colombia se tenga la idea de que en Colombia siempre ha sido un Estado democrático, que no ha tenido dictaduras, y eso hace como que nosotros no somos ni chicha ni limonada, ¿sí? Como que las instituciones siempre han estado aparentemente de pie, aparentemente todo funciona, pero de fondo tenemos una violencia que es como crónica, ¿sí? Que no estalla del todo, pero tampoco se acaba. Entonces, ese punto me parece que es importante, digamos, cuando lo podamos ver más adelante. Y ya viene el Frente Nacional, que sí es el reparto total del poder político entre liberales y conservadores, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque este cerramiento del sistema político es lo que de alguna manera explica la aparición de las FARC, el ELN y el EPL. Cuando otros grupos sociales no encuentran un espacio para poder hacer política, la única vía que encuentran en ese momento son las armas. Y obviamente con un contexto a nivel internacional, pues que ya se empezaba a hablar, viene todo el tema de la Revolución Cubana, viene todo el tema de la Guerra Fría, de qué está pasando en este tema Unión Soviética versus Estados Unidos. Entonces, ese tema del Frente Nacional nos permite entender por cómo surgen, digamos, las guerrillas en Colombia.
Esto que explica que todas estas reformas, yo diría que aunque la Constitución de 1886 es una constitución muy larga, en el fondo son muchas constituciones dentro de una, por lo que les mencionaba de que es una constitución que fue reformada muchas veces. Es importante que no fue fruto del consenso, que todas estas reformas fueron reformas impuestas, que estas reformas tenían mucho más que ver con quién ganaba, con el partido triunfante, como alguien decía ahí, la historia la escriben los vencedores, y en este caso, quien ganaba la batalla escribía la Constitución, un poco. Es una cosa muy del Estado colombiano y es la incapacidad que hemos tenido para lograr consensos duraderos, pero la capacidad que tenemos para posibilitar violencias duraderas. Yo creo que hay una pregunta y una reflexión que es interesante hacerse. La Constitución de Estados Unidos está desde 1776, ha tenido muy pocas reformas. España tiene una constitución desde el año 78 en la España posfranquista y creo que tiene 2 reformas. Igual Italia y Francia, que modificaron sus constituciones con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dice, son sociedades que han logrado como esa estabilidad y aquí apenas pasa algo, apenas, no sé, se presenta algún cambio importante, como que la idea es modificamos la Constitución o hagamos una nueva Constitución. Entonces eso también es una invitación a pensarlo, lo decía Pedro, creo que era Pedro o alguien que habló hace poco, y es, ya está escrito. Creo que ahora el reto tiene mucho más que ver con revisar de la Constitución que realmente necesita ser reformado, porque hay cosas en lo económico que seguramente los compañeros lo hablarán en otra sesión, que definitivamente deben ser revisadas, pero la mayoría, digamos, de esa sombrilla general y esos principios están en la Constitución y tienen mucho más que ver con cuáles son los consensos a los que como ciudadanos llegamos para poder materializar eso. Y lo otro, pues, bueno, no, esto ya está, bueno, ya de la Constitución directamente del 91, haciendo el resumen, ¿no? Entonces el contexto se da en medio de una violencia extrema, narcotráfico, guerrillas, paramilitarismo, todo el genocidio de la UP, los magnicidios, 4 candidatos presidenciales asesinados, y en ese momento teníamos la tasa de homicidios creo que más alta del mundo, en esta época pre-Constitución del 91. ¿Qué otra cosa está pasando en ese momento? Se están adelantando, como ya lo mencionaron los compañeros, los procesos de paz, M19, Quintín Lame, EPL, PRT. Y en ese momento se intentó, digamos, hacer una reforma constitucional, pero cuando el Frente Nacional entró a operar, la reforma constitucional que se le hace en ese momento a la Constitución del 86 dice que la Constitución solo puede ser reformada por vía del Congreso. Entonces, era como no había salida jurídica para poder resolver el tema de cómo tener una nueva constitución. O sea, la constitución vigente que teníamos no nos permitía poder formular una nueva constitución. Don Jesús lo mencionó y es que curiosamente es un estado de excepción de esos que no nos gustan, el que gracias a eso, digamos que Barco, que ya estaba como subido en este bus de poder modificar la Constitución, posibilita que se pueda hacer una nueva Constitución yendo al constituyente primario, que es el pueblo. Aquí hay una cosa que es muy interesante, que primero es muy interesante que la salida jurídica para poder hacer una nueva Constitución haya sido a través de un estado de sitio. Esto es, digamos que a mí me parece que es de esas cosas anecdóticas, porque finalmente es a lo que siempre nos oponemos, ¿no? El estado de sitio que reinó durante tantos años en Colombia fue lo que finalmente permitió hacer una nueva constitución. Otra cosa que es importante es que en este momento era la Corte Suprema la que hacía el control de constitucionalidad, y yo siento, por lo que sé, por lo que he escuchado, por lo que he leído, ellos habrían podido, por esa misma vía, bajo el control constitucional, decir no se puede hacer, y sin embargo dieron vía libre para poder hacer todo el tema de la séptima papeleta. Otra cosa que fue importante es que esta iniciativa de la séptima papeleta y de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue apoyada por el gobierno. ¿En qué sentido? El gobierno tuvo un despliegue de medios bajo el lema "La Constitución es el camino". Y eso fue así en parte porque ya eso se había venido discutiendo en los procesos de paz con las guerrillas. Siempre, digamos que yo creo que había un contexto en donde
el gobierno sabía que había que modificar la Constitución y no había encontrado la manera. Cuando lo intentó, no pudo hacerlo, y creo que fue don Jesús donde también mencionó, el Congreso en su momento trató de tener una iniciativa para ir a las urnas y ver qué pasaba con la modificación de la Constitución, y lo que hicieron fue meter el mico de la extradición. O sea, lo que querían era en esa misma como consulta preguntar sobre el tema de la Constitución. Entonces deciden hundir el proyecto porque no, digamos, porque en un contexto de narcotráfico y de lo que estaba pasando, pues no era lo más conveniente. Entonces es importante que todo apoyo. La séptima papeleta y el proceso de reforma tuvo apoyo de los medios de comunicación. Esto también es súper clave porque, lo decía John, ¿qué clase de medios de comunicación tenemos hoy en día? Entonces veamos que el contexto es muy diferente, pero en ese momento no habían redes sociales. Ahora sí, ¿sí? Como para que leamos un poco, bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento y qué está pasando ahora? Porque el momento histórico es similar. Otra cosa que fue súper clave, ay, qué pena, ¿ya se va a acabar, Jefferson? Otra cosa súper clave es que para este proceso constituyente se convocó a los ciudadanos y actores sociales a hacer propuestas para la nueva Constitución y se recibieron alrededor de 200.000 propuestas. No tengo claro, habría que investigar cómo fue el proceso, digamos, sobre todo, o de sistematización, o de cómo se le entregó, digamos, a los miembros de la Asamblea Constituyente, cómo recibieron estas propuestas, pero digamos que mucha gente participó, dio su opinión, aportó con ideas, y esto también, digamos, que me parece súper clave y es algo de lo que nunca se habla. Algo que sí es muy triste, se veía en el video que nos recomendó John y que se ha dicho también acá, es la baja participación femenina, alrededor de un 5.7%. Llamo la atención sobre esto, obviamente es otro contexto, esto fue hace 30 años, y llamo la atención sobre esto porque digamos que el camino que nos toca de aquí en adelante tiene que tener otra mirada hacia cuál es, digamos, nuestra posición como mujeres en este proceso. Y en eso es clave mirar lo que está pasando en Chile. En Chile la Constitución, que ellos acaban de elegir los miembros que van a escribir la Constitución, se definió paridad, 50-50. El 50% de quienes van a escribir la Constitución chilena son mujeres. Entonces esto, miren, para nosotros fuimos el 5.7%. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Cuál es la participación hoy en día también de las mujeres? A mí me parece que es importante también pensarlo. Bueno, en cuanto a la séptima papeleta, pues bueno, lo que decía don Jesús, vino sobre todo en las universidades privadas la primera iniciativa. Esto también me parece clave porque no es algo que generalmente suceda. Fueron alrededor de 3 millones de votos en su momento. Como dijo él, no se escrutaron, pero era tanto el apoyo y como la movilización que había que muchas de las personas que estaban en las mesas de votaciones tomaron nota del número de votos. Entonces, esto fue importante. Bueno, esto por este lado. Ya propiamente de la Asamblea, volvemos a lo mismo. Es absolutamente simbólico que hayan estado como parte de la Asamblea liberales, conservadores, el M19. Hay que resaltar que el M19, digamos que tuvo el mayor porcentaje de miembros con un 30%, y fue también algo muy importante simbólicamente hablando porque de alguna manera estas tres personas, Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado y Navarro, fueron de alguna manera víctimas también. Serpa, cuando fue procurador, estuvo amenazado mucho tiempo. Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado y pues posteriormente murió asesinado, y Navarro había sido también víctima, digamos, de un atentado. Y es clave porque el grupo que había secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado fue el M19. Y los tres entonces eso, digamos que uno en este momento donde ve el Congreso y ve las discusiones, dice, bueno, si hubo un momento... Cielo, sí, disculpa, lo que pasa es que hay alguien que me está pidiendo la palabra hace rato. Okay. Y pues, para evitar que se vaya. Mónica, dale un momento, porfa, no te vayas sin participar. Hola, qué pena, Cielo. No quería, y además llegué tarde a la reunión, entonces qué pena. Voy a hacer un comentario muy cortico que me parece muy interesante de lo que han hablado, y es básicamente la parte de la dialéctica, la parte del lenguaje y la parte de las ideologías, y me parecería, desde mi punto de vista, estaba muy
últimamente muy involucrada en eso y es como entender el lenguaje que está pasando en Colombia desde entender la historia y entender cómo nos están nombrando, cómo nos estamos nombrando, qué palabras estamos utilizando y cómo eso está afectando también la manera como eso puede influir en las votaciones del otro año. Entonces, prácticamente quería compartir eso con ustedes, ya está tarde, pero muchísimas gracias por este espacio y como llegué tarde, espero que puedan mandar la reunión para poder ver el principio. Muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Cielo, ¿ya vas terminando, sí? ¿O Sí, es nada, estoy simplemente retomando. Participaron muchos sectores, por primera vez están involucradas las comunidades étnicas, desmovilizados, algo súper clave en esta constitución, participaron miembros de otras iglesias cristianas en su momento, y esto fue, digamos, esta confluencia de actores fue algo muy pluralista para la época. Quizás en este momento nos parece todavía conservador el asunto, pero fue muy importante. Yo creo que la Constitución del 91 es tal vez el hecho político y jurídico más importante de las últimas décadas en Colombia y tal vez solo equiparable al proceso de paz. Por eso espero que en algún momento podamos como mirar qué pasó con el proceso de paz, y mucha gente llegó a denominar esta Constitución como una revolución pacífica. Sí, es como... es importante porque constitucionaliza los derechos sociales, que esto se habló bastante hoy. Es una constitución libertaria, especialmente si revisamos el artículo 16, donde se habla del libre desarrollo de la personalidad. Esto es muy importante y si ustedes se dan cuenta, ha sido como algo de lo que nos hemos ido apropiando lentamente, y es, bueno, somos una sociedad donde el Estado no tiene que definirnos cómo queremos vivir, cómo queremos vestir, qué religión tenemos que seguir, y a mí me parece que esto es clave si de pronto nosotros que estamos viviendo en Australia y que tenemos en este momento contacto más directo con otras culturas, nos damos cuenta de que en ese sentido, digamos que en Colombia sí hemos tenido un avance interesante. Otra cosa que tocó el tema en la Constitución del 91 es la parte organizativa. Está descentralizada, es importante, no quiere decir que sea federal, es decir, hay una autonomía, los departamentos tienen cierta autonomía, pero no es un estado federal como lo es Australia, donde cada estado toma unas decisiones en temas muy importantes. En Colombia no existe eso, pero como lo dijeron, sí se da el fortalecimiento de las entidades territoriales, se da la elección popular de gobernadores, y quería hacer una precisión porque nosotros en Colombia ya teníamos elección popular de alcaldes antes de la Constitución del 91, empezó a regir a partir del año 86. Sí. Es una constitución ambiental, se consagra el derecho al medio ambiente por primera vez en esta constitución, se establecen unos mecanismos de participación ciudadana. Otra cosa que es súper importante y es que se crea la Corte Constitucional. Antes estas funciones la tenía la Corte Suprema de Justicia, y esto es súper importante, está muy amarrado a todo el tema de la tutela, porque la tutela finalmente es una de las figuras más importantes de la Constitución, porque yo creo que la gente aprendió y la gente fue entendiendo como ese derecho que tiene a exigir sus derechos. Entonces, esto ha sido muy importante y ha sido un cambio no solo en lo legal, no solamente por la gente que tuvo una tutela a favor, sino porque hoy en día la gente sabe que puede exigirle al Estado, que el Estado no le está haciendo un favor, sino que esa persona tiene un derecho. Y también la tutela ha sido muy importante porque, bueno, esto sí lo hablarán, supongo, en otra sesión, ha posibilitado la construcción de jurisprudencia, que es como que ustedes saben que cuando hay una tutela, todas las tutelas llegan a la Corte Constitucional escoge aquellas de mayor relevancia, digamos, para poder analizarlas si se quiere. No voy a entrar como en la parte jurídica, pero es un poco porque estas sentencias, cuando son sentencias que tratan sobre temas muy importantes, sobre temas fundamentales, pues generan como una línea jurisprudencial y nos dice, bueno, la Corte Constitucional se está yendo por este lado. Por eso la primera Corte Constitucional que tuvimos, los primeros magistrados, fueron abogados excelentes, y digamos que eso permitió consolidar el tema constitucional. Y ya simplemente para cerrar, es una reflexión.
todos sabemos que esta Constitución tiene muchas cosas buenas, cosas que hay que mejorar, pero tengamos en cuenta que no tiene un poder transformador automático, porque tengamos una Constitución escrita no quiere decir que el país va a cambiar, ¿sí? Nos da un marco de referencia, nos da, como les decía antes, nos da una sombrilla bajo la cual actuar, pero esto también depende mucho como de los ciudadanos. Yo he escuchado en este espacio unas reflexiones muy interesantes, pero también escucho con preocupación cuando todo es el afuera, ¿no? Todo es el Estado, los políticos, ¿sí? Y es como si eso fuera en otra dimensión. Y nosotros ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos formando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos votando? ¿Estamos participando? ¿Conocemos nuestros derechos? ¿Somos corruptos o no somos corruptos? Porque este ejercicio también empieza desde lo mínimo, ¿no? Como desde el ejercicio propio de la ciudadanía. Entonces, ya, será como que quería hacer un resumen. Esto es básicamente lo que dijeron los compañeros, pero en menos tiempo. Y es también invitarlos a la reflexión. O sea, yo sí creo que todo este tema de la dialéctica, lo que decía la compañera con el tema del lenguaje, lo veo mucho en los grupos. Yo sé que en este momento las cosas que están pasando son terribles en Colombia, pero la pregunta es, si el día de mañana se llega a algún acuerdo, ¿qué vamos a hacer con la policía o con el ejército? Pero no como institución, sino como personas, porque son ciudadanos colombianos y sus familias son ciudadanos colombianos también. Y la gente de bien son ciudadanos colombianos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esto? Y cómo también esta es la oportunidad, no para aceptar que esas cosas pasen, pero para ver, porque si hay algo que yo cuando revisaba un poco estas notas, yo decía, pero si nosotros hace 30 años como país estábamos tan eufóricos y queríamos cambiar, hicimos una constitución tan bella, ¿cómo llegamos a este punto? Pasaron muchas Así cosas, es. pero yo creo que hay algo que es muy importante y es el poder de la palabra. Y para mí, lo peor que le pudo pasar a Colombia con Álvaro Uribe no son las muertes que están ahí detrás, que son muy terribles, es que él logró a través del discurso dividirnos, sembrar en la gente la violencia, ¿sí? Entonces es también a través de la palabra que nosotros podemos ir resolviendo esas cosas. Y bueno, ya, lo siento, se me fue el tiempo, ya me callo. Gracias, sorry. Muchas gracias, Cielo. Muchas gracias por tus aportes, por las conclusiones, por el resumen general. ¿Listo? Bueno, ya terminamos. Hay solamente una pregunta y bueno, la pregunta que es para si Cata nos puede ayudar, el tema de las convenciones internacionales no vinculantes, ¿cómo funcionan? Si nos ayudas ahí cortico ya para terminar. Cata. Sí, yo tenía solo 2 temitas por tocar sobre eso. Uno es ese de la diferencia entre vinculante y no vinculante. Sobre eso, digamos que el derecho internacional tiene ciertas características, ¿no? Entonces está el derecho internacional y está una característica y es que se vuelve derecho nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados como tal adoptan unos compromisos internacionales, pero para que esos compromisos se vuelvan exigibles tienen que estar dentro de una norma nacional. ¿Qué pasa? Que es aquí cuando se crea algo que es que el hecho de que un gobernante o alguien dentro del país, que normalmente tienen que ser parte del gobierno, atente contra un derecho que es reconocido en el ámbito internacional, aunque no sea juzgado en el ámbito interno, puede ser culpable en el ámbito externo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, normalmente, digamos, Colombia tenga, en este momento, el caso que estamos viviendo hoy en día, y es Duque, puede que internamente nunca se judicialice, porque como sabemos la concentración de poderes existe, pero eso no implica que en un futuro él no vaya a ser responsable en el ámbito internacional, ¿sí? Eso suele pasar mucho con los convenios internacionales ratificados por Colombia. Entonces Colombia lo ratifica, pero nunca lo regula en su ordenamiento interno, ¿sí? Por ende, no puede ser, digamos que exigible internamente, porque ahí es donde partimos de lo que es el deber ser y el ser. Entonces el deber ser sería que Colombia ratifica un convenio internacional y de una vez directamente lo regula a través de una norma nacional y así tiene que ser exigible en el interior del país, pero usualmente eso no pasa. Entonces, ratifica un convenio internacional, nunca se regula, llega un momento en el que ocurre algo relacionado con ese convenio internacional que ahora crea derechos fundamentales
el Estado se vuelve culpable por atentar o no defender los mismos y 7, 8 años después el gobierno se vuelve responsable en el ámbito internacional, pero internamente nunca pasa nada. Eso es algo que es importante como manejar. Esos son con respecto a los protocolos. Hay otros que son los que no son vinculantes y en ese orden de ideas son aquellos que son más como compromisos políticos, como los que mencionaba, ay, perdón, olvidé el nombre de ella, la chica que me lo preguntó, qué pena. María Paula. María Paula. Como lo mencionaba María Paula, digamos el caso de las personas con discapacidad, al ser compromisos políticos, es como algo que el país dice, yo intentaré cumplirlo, pero dentro de lo que en mis posibilidades esté. Más no se vuelve algo exigente ni tampoco algo que tenga que ser una ley nacional, ¿sí? No sé si quedó claro, no sé si me hice entender, perdón. Igual cualquier cosa, pues podemos volverlo a tratar en otro momento. Es como la diferencia entre lo que es vinculante, no vinculante y cómo opera, digamos que la ratificación de esos convenios. Otra cosa que quería mencionar es que acá nosotros estamos hablando de conceptos, ¿sí? Pero conceptos que han pasado a través de miles de teorías, ¿sí? La jurisdicción de por sí el derecho tiene 3 grandes teorías, que son positiva, naturalista y realista. Es decir, todos los conceptos que nosotros estamos tratando hoy en día tienen 3 conceptos de por sí, que son uno por la rama del naturalismo, por el positivismo y por el realismo. Así que no existe, yo no les puedo decir este concepto es. ¿Qué pasa? Que este concepto es el que doctrinalmente rige nuestro país. Es por eso que es el que trato. Pero si revisamos, hay concepto de Estado en el ámbito naturalista, positivista y realista. Nuestro país se rige por el positivismo. Así que todos los conceptos que digamos que hemos tratado hoy van por el positivismo. Por otro lado, también quería mencionar que es cierto que hablamos del exterior, pero hablamos del exterior porque Colombia de por sí no tiene muchas normas creadas bajo su realidad. Si revisamos, la mayoría de las normas que existen en nuestro país han sido adoptadas de otras regulaciones, de otros países, con otras realidades totalmente diferentes a las nuestras. Ese es un gran problema. Desde la creación de la primera constitución en adelante, siempre hemos adoptado y adoptado y adoptado. Creo que hay muy pocas normas que han sido creadas bajo nuestra realidad. Por eso es que cuando las aplicamos no funcionan. Y por eso es que normalmente la Corte Constitucional termina reglamentando o regulando cosas que el Congreso jamás reguló. Y por último, otro temita que quería decir era cuando sí lo mencionaba, que antes de la Constitución nosotros ya teníamos elecciones de alcaldes, elecciones públicas de alcaldes. Digamos que sobre eso tendríamos que hacer un recuento de qué es federalismo y qué es centralismo. Y Colombia durante un cierto tiempo tuvo gobiernos federales, centralizado, federal, centralizado, federal, centralizado. Jugamos a eso durante varios periodos. Por ende, pues es obvio que anterior a la Constitución nosotros tuviésemos elecciones de alcaldes, porque los alcaldes eran entendidos como federaciones. No, yo estoy hablando, sorry, solo una cosa, estoy hablando de una modificación que se hizo en 1986 donde se dio elección popular de alcaldes, o sea, no estoy hablando del pasado, no. Fue antes de la Constitución del 91 ya había elección popular, ya se habían hecho elecciones, una elección en Colombia. Sí. Ok, y digamos que ahí ya era como conceptualizar qué es federal y qué es descentralizado, pero pues yo creo que eso lo podemos ver en otro